Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a comenzar con uno de los tres teóricos en el cual vamos a abordar tres ejes. En este primer eje vamos a hacer hincapié sobre la docencia y luego desde los teóricos que me toca a mí compartir con ustedes, desde Educación Física 4, veremos, por ejemplo, la investigación en un próximo teórico. Finalmente, extensión universitaria, es decir, que en algún punto estos tres ejes que propone la Universidad Nacional de La Plata se van a poder interlazar, se van a poder observar y fundamentalmente, como nos interesa, se pueden utilizar como generador o como ideas para básicamente ser utilizadas en las tesis como trabajos finales tanto para los profesorados como la licenciatura de nuestro departamento. Lo que vamos a abordar en este momento es el aprendizaje colaborativo, haciendo hincapié básicamente en una lectura de Berkeley que va a ser nombrada al final de esta presentación. Ahora, cuando hablamos de aprendizaje colaborativo, realmente, ¿qué entendemos por aprendizaje colaborativo? Este es uno de los tres ejes que vamos a estar hablando el día de hoy. Básicamente existen muchísimas investigaciones con respecto a los pequeños grupos por sobre otro tipo de métodos de enseñanza. En ese sentido, lo que se busca básicamente es entender cómo es la eficacia en esta interacción entre compañeros y compañeras para promover justamente este tipo de aprendizaje activo. Conviene evidentemente distinguir, ya que existen otras expresiones que designan al aprendizaje colaborativo, muchas veces utilizadas como sinónimos, como por ejemplo el aprendizaje cooperativo, como por ejemplo el aprendizaje en equipo, el aprendizaje en grupo, o incluso aprendizaje con la ayuda de compañeros y de compañeras. Con lo cual aquí lo que vamos a intentar para entender el concepto de aprendizaje colaborativo van a ser tres ítems. Evidentemente, para que esto de alguna forma se produzca. En primer lugar, el diseño tiene que ser intencional, es decir, es un aspecto clave, puesto que siempre debe imperar la estructura de actividades y tareas. Es decir, que antes de comenzar nos tenemos que poner básicamente de acuerdo que justamente esto va a ser intencional, es decir, va a haber actividades, va a haber tareas. En segundo lugar, en segundo término, cuando se hace referencia a la colaboración, se hace referencia al concepto que deriva del latín de colaborar, es decir, que todos los participantes, todas las participantes del grupo deben comprometerse activamente a trabajar juntos para poder alcanzar esos objetivos que fueron pensados en primer término. Finalmente, en el tercero, esto lo vamos a retomar después en las conclusiones del final, la particularidad de este aprendizaje colaborativo consiste en que justamente se produzca una enseñanza significativa. Esto es, que se vincule con un incremento y una profundización en los conocimientos que aborda lo que nosotros propusimos. En este caso puede ser la disciplina o como vamos a proponer desde la cátedra en distintas actividades. Todo esto debe ser realizado como lo plantea Barclay Cross en el 2007 como una tarea grupal, como una tarea en grupo. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos? Esta es nuestra segunda pregunta. ¿Cuáles son los fundamentos del aprendizaje colaborativo? De alguna forma, justamente, queda definido, o queremos dejar definido, que la esencia del aprendizaje es trabajar juntos, trabajar juntas en armonía y con el apoyo para poder justamente hallar una solución en conjunto. Esto de alguna forma propone e intenta desarrollar personas reflexivas, personas autónomas, con lo cual muchas veces esto ha generado desacuerdos, ya que hay otros autores y otras teorías que de alguna forma no acuerdan esta postura. Pensado de alguna forma, nosotros lo que estamos pensando es que en una enseñanza actualizada, básicamente todos los estudiantes y todas las estudiantes deben ser
participantes muy activos en sus propios aprendizajes. Ahora bien, si seguimos pensando en los fundamentos, es común que muchas veces esto se traduzca en simplemente contar experiencias o lo que uno lo que uno en definitiva tuvo como experiencias. Esto no se sugiere como tan efectivo. Sin lugar a dudas, lo que se intenta en este caso es que hay que intentar que aprender. O sea, el eje de este aprendizaje es intentar aprender estableciendo dos tipos de conexiones para poder organizar el aprendizaje en algunos conceptos significativos. De alguna forma, estas conexiones tienen que plantear dos puntos importantes. La primera conexión se plantea un poco desde la cuestión neurológica. La estimulación sensorial fortalece las conexiones, como dice Nash, mediante un proceso que se parece a la competencia darwiniana. El cerebro elimina las conexiones o sinapses que se utilizan en raras ocasiones y nunca. Es decir, que esto da pie también para una segunda conexión de tipo cognitiva, donde todos pueden aprender en realidad algo que ya saben, y a partir de ahí se van generando nuevos aprendizajes. Se entiende que es mucho más fácil asimilar algo cuando ya se tiene cierta base, por el contrario, si no es complejo o en definitiva no se sugiere de utilizar este estilo de enseñanza cuando el nuevo aprendizaje es totalmente nuevo o totalmente inusual. Ahora, ¿qué promueve? Es una de las preguntas que nos hacíamos juntos con la cátedra. ¿Qué promueve el aprendizaje colaborativo? Bueno, se infiere que todas las actividades de aprendizaje tienen distintas cabidas, ¿sí? Y como plantean en este caso, lo presentamos Derry, Lewin y Jaube, las prácticas educativas auténticas deben tener dos cuestiones y dos dimensiones muy importantes. La primera, deben considerar una relevancia cultural, y la segunda, deben transmitir una actividad social. De acuerdo con este planteamiento, las dimensiones culturales de las actividades académicas que proponemos hacen referencia a problemas reales de la sociedad. Es decir, que esta actividad social podría representar la extensión del aprendizaje en estos contextos sociales. Por eso nos interesa particularmente desde nuestra cátedra. Ahora, en esta construcción colectiva del conocimiento, lo que vamos a proponer es justamente empezar a pensar algún tipo de líneas, en este caso proponer algunas líneas que tengan que ver con ámbitos barriales e incluso con cuestiones que estén alrededor del concepto de territorio, ¿sí? En el que ustedes pueden elegir o puntualmente uno que nosotros proponemos desde la cátedra. Proponemos incluso trabajar la gestión de los deportes de forma colaborativa para poder alcanzar objetivos comunes. Bien, ahora en estas cuestiones de que se proponen o que proponemos aprendizajes colaborativos, me quiero detener, más allá de la presentación que le estábamos mostrando, en algunos beneficios más. Básicamente, poder trabajar en grupos cooperativos claramente mejora el rendimiento. Esto muchas veces lo sabemos incluso en los deportes. Mejora las relaciones interpersonales, mejora la salud psicológica y básicamente las habilidades sociales. Es decir, que todos los participantes, todas las participantes involucradas no solo alcanzan niveles de rendimiento más elevados y mucha más productividad, si se me permite el término, sino que también fortalecen las relaciones positivas con el grupo y claramente se mejoran aspectos psicológicos, como la autoestima y el concepto personal. Entonces, planteado estas cuestiones y pensando qué promueve el aprendizaje colaborativo, un poco desde la cátedra queremos, para ir finalizando, algunas propuestas, ¿sí? Algunos ejemplos, y que a partir de estas propuestas y estos ejemplos se generen, como decíamos al principio, nuevas ideas, incluso para retomarlas como conceptos para las tesis
de los profesorados o de las licenciaturas o incluso en distintos seminarios. Actualmente existen distintas propuestas de intervenciones barriales en este modo colaborativo, en incluso distintos proyectos de extensión, esto lo vamos a retomar también en otro teórico un poco más adelante, con deportes como el fútbol, como el rugby, como el hockey, como el taekwondo y como el tenis de mesa, donde distintas docentes de nuestra cátedra están participando. Es decir, que estas actividades se diseñan para poder satisfacer los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje de todos los que están participando, trabajando siempre de simple a complejo y de concreto a abstracto. Igualmente, se promueven muchos ambientes de inclusión y básicamente atención a la diversidad. Es por esto que nosotros organizamos ejercicios en grupos flexibles para poder trabajar de forma colaborativa en pos de mejorar distintos saberes de forma equilibrada entre los compañeros y entre las compañeras. Ahora nuestras propuestas, o por lo menos en nuestra línea de propuesta, y siguiendo a los autores que ustedes pueden leer y ver en pantalla, pensamos que, ¿por qué en realidad pensamos esto? Porque uno de los beneficios que la literatura nos acerca es que este tipo de aprendizajes son muy valiosos incluso en grupos raciales o étnicos con baja representación, en aprendices adultos, en aprendices internacionales, en mujeres, en todos grupos que nosotros podamos siempre atender a la diversidad en todo momento. En cuanto a la parte final que nosotros proponemos del aprendizaje colaborativo en Educación Física 4, le queremos proponer tres ejes para empezar a pensar. El primero tiene que ver con que ustedes puedan estructurar actividades y tareas en grupo, ¿sí? De forma en parejas o en grupos reducidos, como plantea la bibliografía, y pensando quizás en un tema puntual. Esto va a ser abordado en otro teórico. Lo que primero le proponemos entonces es estructurar las actividades y la tarea en grupo. El segundo paso tiene que ver con comprometerse activamente a trabajar juntos, a trabajar juntas para alcanzar esos objetivos que ustedes están planteando. ¿Sí? El compromiso activo siempre genera mucho más que una intención. Esto es importante y de alguna forma se remarca en la bibliografía y lo remarcamos nosotros en nuestra experiencia. Y en el tercer paso, que realmente esto que se está generando produzca una enseñanza significativa, ¿sí? Una profundización en los conocimientos en los cuales ustedes quieren llegar. Es decir, que de alguna forma esta es nuestra propuesta para que se empiece a pensar, para que se utilicen estos minutos o estas cápsulas, como se suele decir, para empezar a pensar, para repasar la bibliografía y justamente para proponer estos tres pasos que se están viendo en este momento en pantalla. Les acercamos la bibliografía de referencia para que puedan tomar nota. Va a estar linkeada en los distintos canales y para que ustedes se puedan acercar a los docentes, a las docentes de los seminarios de nuestra cátedra, ¿sí? Así que de alguna forma vamos a dar por finalizado este teórico con este tema. Muchísimas gracias.